República Dominicana, cada vez que un niño muere en circunstancias violentas o bajo presunta negligencia, el país reacciona con conmoción, indignación y exigencias de justicia. Sin embargo, tras el impacto inicial de cada caso, pocas veces se mira más allá del hecho puntual para preguntarse si estas tragedias responden a patrones que se repiten, a territorios donde la vulnerabilidad infantil se acentúa o a señales de alerta que pasan desapercibidas. A partir del seguimiento de casos recientes y la consulta a especialistas, este reportaje examina una realidad que obliga a una reflexión. ¿Qué nos dicen estos hechos sobre la protección de la niñez y sobre las condiciones sociales e institucionales que rodean estos episodios en el país? Cada cierto tiempo el país se estremece. Un niño hallado sin vida, una niña asesinada, un menor que muere dentro del mismo entorno que debía garantizarle resguardo. Las noticias conmueven, se exige justicia, se activan investigaciones y días después el caso desaparece del debate público. Lo que rara vez ocurre es que esos expedientes se observen juntos, que se comparen, que se crucen, que se lean como piezas de un mismo rompecabezas. Y es justo ahí donde emerge una realidad inquietante, porque cuando se analizan en conjunto, estos casos no parecen episodios inconexos, parecen responder a patrones. La advertencia está respaldada por cifras. El más reciente análisis sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes, elaborado por UNICEF, establece que en República Dominicana 63.5% de los niños entre 1 y 14 años ha sido sometido a métodos violentos de disciplina dentro del hogar. Eso está por encima incluso del promedio de la región de América Latina y el Caribe. Y es que es un fenómeno que inicia desde la primera infancia y dura durante todo el periodo de desarrollo del niño. La cifra escala a casi 70% entre niños de 3 y 4 años. Entre 2018 y 2022, además, el país registró 212 homicidios intencionales de menores de edad. Eso equivale en promedio a un asesinato infantil cada 8 días. No son números marginales, son señales importantes. Rastreamos en los periódicos de circulación nacional y nos encontramos con varios casos que fueron mediáticos los primeros días de su ocurrencia. El 14 de enero del año 2024, Verón, La Altagracia, un niño de 8 años murió tras recibir 147 heridas. El informe forense documentó signos de tortura, mutilación y pérdidas de 6 piezas dentales. La principal acusada, su tía. El niño estaba bajo su cuidado mientras su madre trabajaba. Aquí aparece el primer patrón, la tercerización precaria del cuidado. Cuando la crianza se delega sin supervisión efectiva, la vulnerabilidad se multiplica. Mayo 2025, Los Alcarrizos, Carlos Daniel Díaz Peña, 2 años de edad. La versión inicial hablaba de asfixia accidental. El certificado de defunción registró trauma cráneoencefálico severo, hemorragia cerebral y contusiones. Segundo patrón, la narrativa del accidente frente a la evidencia forense es contradictoria. Una constante que obliga a preguntarse cuántos casos inicialmente narrados como fatalidades domésticas esconden dinámicas más complejas. 16 de agosto del año 2025, Los Guandules. Una niña de 7 años de edad murió tras semanas de tortura. Según el Ministerio Público, se encontraba bajo custodia de una tía y su pareja. Vecinos aseguraron haber advertido signos evidentes de maltrato. Posteriormente, la entonces directora del INAIPI admitió que una denuncia les había llegado.
aunque no fue canalizada a los estamentos correspondientes, ya que ellos solo atienden a niños de 0 a 5 años. Aquí aparece un tercer patrón, las alertas que no activan la protección. Cuando la familia falla, el Estado es el responsable de proteger y de echar a andar los recursos, las estrategias para asegurar la protección. 24 de agosto del año 2025, mismo sector, otro niño, 1 año y 8 meses, muere asfixiado. El principal sospechoso, su padre. 2 casos letales en menos de 10 días en una misma comunidad. La repetición territorial obliga a mirar más allá de la casualidad. 28 de septiembre del año 2025, Sabana Perdida. Un niño de 10 años de edad fue hallado muerto. El detenido tenía antecedentes por agresión sexual contra otro menor. Surge entonces otra pregunta importante. ¿Está funcionando la prevención frente a la reincidencia? 17 de abril del año 2026, Constanza, una niña de 1 año, falleció. La versión preliminar apunta a una caída. La autopsia fue requerida. Nuevamente la incertidumbre, nuevamente el entorno doméstico. 18 de abril del año 2026, Los Girasoles. Mari Santana, 3 años de edad, muere asfixiada mientras estaba al cuidado de su hermanita de 11 años. Aquí emerge otro hallazgo: niños al cuidado de otros niños. Una práctica que UNICEF identifica como expresión indirecta de fragilidad de redes familiares y protección insuficiente. 23 de abril del año 2026, Los Girasoles. 5 días después, otra niña, 1 año, hallada dentro de una mochila en una cañada. El principal sospechoso, su padre. Se trata de distintas edades, distintos territorios, distintos responsables, pero una matriz común: custodias informales, violencia intrafamiliar, alertas previas, ausencias de intervención oportuna. Lo primero es que los vecinos, si no tienen esta visión de la que acabamos de hablar, de que eso es normal, si un niño llora de manera frecuente, el vecino se va a alertar, si no lo ve como normal. El problema es que una gran parte de los adultos lo ven como normal. Entonces, si una mamá, un papá le está pegando a un niño, bueno, esa es su mamá, ese es su papá, pero esa pela puede ser el preámbulo de algo peor. Entonces, las señales están ahí. Lo que se hace a veces es difícil de que los adultos lo vean como señales, porque también lo normalizan, igual que esa familia que lo está cometiendo. Entonces, necesitamos desarraigar, desmontar estas creencias, estas ideas aprendidas, vividas, de que golpear es una forma de castigo o es una forma de corrección. UNICEF advierte que más del 80% de las agresiones físicas contra menores registradas en el país ocurre dentro del entorno familiar o cercano. No es un dato que haya que pasar por alto, es un cambio de enfoque, obliga a desplazar la mirada. La amenaza para muchos niños no proviene de lo desconocido, proviene de lo cotidiano. 6 de cada 10 niños dominicanos entre 1 y 14 años han sido corregidos con métodos violentos en sus casas, en sus comunidades, en sus familias, y el maltrato físico aumentó un 50% en menores de 10 años. La violencia extrema rara vez aparece de manera súbita, suele incubarse, primero como castigo correctivo, luego como negligencia, después como abandono, hasta escalar. El estudio de UNICEF documenta que las lesiones por violencia física contra menores aumentaron en los grupos más pequeños entre 2021 y 2022. Eso indica algo crucial: la violencia severa no nace en el vacío,
se construye sobre prácticas previamente toleradas. En el momento en que el adulto pierde el control, ¿sí? Y eso puede pasar en poco tiempo, o sea, eso no tiene que tener un recorrido largo, depende del adulto, la capacidad de autocontrol que tenga, cómo maneja los impulsos, depende hasta de si ha usado o está usando alcohol o otras sustancias, ¿m? Depende de si hay una crisis familiar y ese adulto que está a cargo está lidiando con mucha rabia, a lo mejor hacia otro adulto, hacia la pareja incluso, y entonces tenemos en muchos casos la violencia vicaria, que es esa violencia que no está originalmente dirigida al niño, pero que es una forma de dañar al otro adulto, es una forma de darle donde le duele. ¿M? Al otro adulto. Entonces los niños están en peligro en ese contexto, donde, cuando hay violencia en la pareja, violencia de uno de ellos hacia el otro, o violencia cruzada también, también los niños están en peligro. Otro hallazgo, la geografía. Los casos revisados se distribuyen entre Distrito Nacional, Santo Domingo Norte, Los Alcarrizos, La Vega, La Altagracia. La dispersión confirma que no estamos ante focos aislados, estamos ante un fenómeno transversal. UNICEF subraya que la violencia contra menores atraviesa todos los estratos y territorios del país, aunque se agrava donde coinciden precariedad económica y redes institucionales débiles. Hay muchos factores que se combinan y como esto es una situación sistémica, porque no es una situación de un niño y de una familia o de una persona, de un tipo de persona, es sistémico porque intervienen una cantidad de factores y la combinación de esos factores es impredecible. O sea, tú puedes decir, bueno, yo tengo aquí 5 factores, qué sé yo, un papá que le pegaron y entiende que es normal, un papá que está frustrado porque perdió el trabajo y a lo mejor ese señor no le pega a sus hijos. A lo mejor los factores están ahí, pero hay otros de protección. Porque, a ver, una cosa que está muy estudiada es que cuando las personas han vivido experiencias abusivas tienden a repetirlas. La institucionalidad además enfrenta una presión creciente. El propio estudio señala que el 8% de los casos conocidos por las fiscalías en años recientes estuvo vinculado a violaciones al Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Pero el problema no es únicamente judicial, es preventivo. Queremos hacer un llamado desde UNICEF a realmente hacer todo lo posible para prevenir esta violencia contra los niños. Eso significa fortalecer el sistema de protección de la niñez, también cambiar esas normas sociales que normalizan, que banalizan la violencia contra los niños. No es banal, hay que cambiar la forma en que lo vemos. Y hay que fortalecer, apoyar a las familias y a los cuidadores de los niños. Sabemos que juntos podemos hacerlo y creemos que es el mejor regalo que podemos hacer a nuestra niñez. El sistema parece activarse con rapidez después de las tragedias, no necesariamente antes. Todos somos reactivos porque a nosotros también se nos olvidan los casos. Y un caso sustituye al otro. Y nos indignamos y reaccionamos, pero no somos consistentes. Y eso que tú estás diciendo es fundamental, que es un poco lo que hablábamos. O sea, para que el sistema pueda ser más, digamos, eficiente, debería llegar a tiempo. Y estamos llegando tarde. Estamos llegando tarde con los niños muy lacerados o los niños muertos. Entonces, esto nos tiene que decir algo. Nos tiene que decir que hay que revisar las pautas, las herramientas, las estrategias que estamos usando. Cada expediente tiene responsables concretos, cada familia su propia historia, pero las coincidencias son demasiado consistentes para ser ignoradas. No hay abuso pequeño. Todos los abusos son malos, porque estamos hablando de desventaja en una parte de la relación. Es decir, para que tengamos una situación de abuso, un indicador, un criterio, es que haya una diferencia de poder. Que una de las partes tiene más poder y el otro no puede defenderse, porque no tiene el mismo grado de poder. Esa desventaja, en esa desventaja es en la que actúa
el adulto cuando agrede, cuando daña. Entonces, cualquier tipo de abuso es grave. Cuando más de 6 de cada 10 niños crecen bajo disciplina violenta, cuando las alertas no siempre encuentran respuestas y cuando la protección sigue activándose después del daño, la pregunta deja de ser qué ocurrió en cada caso. La pregunta es otra: ¿cuántos titulares más necesita el país para entender que el problema no está en la excepción, sino en el patrón? Para denuncias o hacer contacto con nosotros, escríbenos a todalaverdadbtv32@gmail.com.